Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Aquí estamos, como siempre, como todos los domingos, con tres grandes historias. Por una simple casualidad, dos mujeres que viven realidades opuestas y en dos mundos completamente distintos se encontraron 34 años después de una separación que ninguna de las dos recuerda. Jennifer vive en España y es periodista. Ángela vive en Barrancabermeja y vende morcillas en la calle. Pero están unidas por un lazo imposible de romper. Lo que Armero se llevó. El actor Julio Sánchez Cócaro desenterró un tesoro. Lejos de las cámaras, pero convertido en todo un detective, le siguió la pista a una película que habían grabado unos suizos hace 43 años en Bogotá. Él hizo el papel protagónico, tenía solo 12 años y sus coestrellas, entre otros, fueron María Eugenia Dávila, Pepe Cáceres y hasta su propio padre. 3 generaciones de actores y la historia de una joya escondida. En los últimos 3 años fueron rescatados por la Policía Ambiental 78.067 animales víctimas del tráfico ilegal. Una de las especies más amenazadas en nuestro país es el mono aullador rojo. Los traficantes los secuestran, se los arrancan a las mamás y muchas veces mueren antes de que los puedan vender como mascotas. En el zoológico de Medellín los recuperan de la tortura y el maltrato para que puedan regresar sanos y salvos a su casa. Empecemos. El aviso en el periódico que puso Ángela Rendón buscando a su mamá lo leyó Jennifer de la Rosa al otro lado del Atlántico y pensó que había encontrado la pista que llevaba años buscando. Ambas sabían que habían nacido cerca de Armero cuando la tragedia en el 85 y no mucho más, pero empeñadas cada una a su manera y con sus propios medios en buscar su pasado, terminaron en un largo abrazo que las tendrá unidas para siempre. Diego Rubio fue testigo del reencuentro. Mi búsqueda mensual de Dorian Tapazco por internet, pues encuentro una noticia que pone busca a su mamá, que la dio en adopción cuando tenía 3 semanas y se llamaba Dorian Tapazco. Hay alguien que coincide buscando a la misma persona que usted busca, a María Dorian Tapazco Telles. Y ahí me quedo yo como no puede ser, esto no es posible, ¿no? Posiblemente ustedes pueden ser hermanas. Yo le dije, posiblemente. Dijo, sí, porque solamente Dios y la ciencia es la que lo saben. Jennifer de la Rosa tiene apellido, acento y pasaporte español. Creció en una familia acomodada de Valladolid, una ciudad al norte de Madrid donde las temperaturas alcanzan los 10 grados bajo cero. El acento de Ángela Rendón es más bien entre paisa y santanderiano. Creció en Manizales y hoy vive en un rancho de tablas en Barrancabermeja, la capital petrolera colombiana, donde el termómetro marca 40 grados un mediodía cualquiera. Jennifer y Ángela tienen vidas opuestas, pero las une un hilo irrompible, un hilo de sangre. Que lo más bueno de todo es que busco a mi mamá y me reencuentro con una hermana. Hola, me llamo Jennifer, nací el 6 de noviembre de 1985 en Armero. Busco a la señora María Dorian Tapazco Telles. No puede ser cierto que yo tengo una hermana y que no me haya enterado de todo esto hasta ahora, ¿no? Pero está científicamente comprobado. Jennifer y Ángela son hermanas, sangre de la misma sangre, hijas de la misma mamá, de la que solo saben que se llama o se llamaba María Dorian Tapazco, que aparentemente perdió parte de su familia en Armero y que terminó en Manizales, donde entregó a sus 2 hijas, cada una en un lugar diferente, para que fueran adoptadas. Jennifer tenía 3 semanas de nacida cuando fue entregada por su madre a una socorrista. Ángela, por su parte, tenía 1 año cuando fue dejada en una estación de policía. El fenómeno mediático de Armero fue Omaira. Mientras que todos los periodistas estaban centrados en Omaira, se estaban robando ya niños ahí mismo durante la tragedia. Hemos recibido testimonios de gente que cogió niños al otro día ahí en el barro medio heridos o los limpió y se los llevó como para su casa y los adoptó. Francisco González creció en Armero y en la tragedia de ese pueblo arrocero del Tolima perdió a su papá y a su hermano. Desde entonces se propuso no dejar morir nunca la memoria de su pueblo.
Por eso, hace más de una década creó la Fundación Armando Armero y trabaja sin descanso para reunir a las familias que lo perdieron todo y a todos con la erupción del volcán. Vendieron muchos niños, otros los adoptaron de manera express, ¿sí? Por conductos regulares o irregulares. Entonces, ¿qué pasaba? Mientras que las madres estaban en los hospitales reponiéndose de sus heridas, cuando salían del hospital, al mes, a los 2 meses, salían a buscar a su hijo y ya ahí vino todo el viacrucis, que le decían, vimos a su hijo en tal albergue, vaya, no, que sí, que acá estuvo, que no estuvo, que al otro. Entonces, en esa tristeza, en esa lucha, llevan 34 años buscando. Cientos de cadáveres terminaron como rehenes en fosas comunes. Miles de heridos fueron trasladados a hospitales de diferentes ciudades y perdieron para siempre el rastro de sus seres queridos. Y la mayoría de los niños huérfanos fueron adoptados casi sin vigilancia del Estado ni papeleo. La adopción mía fue triste. Llegó una señora a la estación de policía diciéndole que le habían dejado una niña a cargo y que mi mamá no llegaba y que ella no tenía los medios adecuados para tenerme ahí, porque la señora era muy pobre. Papá dice que él fue a verme y que yo estaba en unas condiciones terribles. Entonces él le dijo, la vamos a adoptar pero con papeles, como debe ser porque no quiero tener problemas. Hay madres que me dicen, no, es que me separaron de mi hijo, es que yo lo tenía, dice, pero se lo llevaron. Días después, Jennifer, la menor, fue entregada a una casa de adopción y ofrecida a una pareja de españoles que no había podido tener hijos ni había tenido la suerte de poder adoptar en su país. Y mis padres, en los datos que les habían dado a ellos, los poquitos datos, pues sí que decía que mi padre había fallecido en la avalancha y que mi madre me había dejado a cargo de una socorrista de la Cruz Roja que estaba en los servicios de auxilio. Y después entré como una familia de acogida hasta que pasara un poco más el tiempo y el ICBF, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, fue el que luego determinó que yo era como apta para ser adoptada, ¿no? Pasaron la bobadita de 34 años después de la tragedia para que se encontraran con esa sorpresa que ninguna de las dos esperaba. Que mientras su mamá seguía desaparecida, una hermana las esperaba del otro lado del Atlántico, aunque ellas todavía se sienten unas perfectas desconocidas. Es que todavía es como complicado, ¿no? Porque yo creo que las relaciones se construyen, ¿no? Hemos compartido, gozado un poquito, no de pronto como debe ser, por las circunstancias de ella, las mías, el trabajo y todo eso. Pero sí se ha gozado lo que se ha podido y ahí estamos en la lucha. Y ahora pues ya me siento como mucho más cercana a ella, ¿no? Y conociendo pues a sus hijas, ahora que las he podido conocer. Poco a poco vamos construyendo nuestra historia, ¿no? Y sí que son diferentes. Mientras Jennifer era la hija única y soñada de una familia amorosa y pasaba una infancia tranquila en el norte de España, Ángela era víctima de maltrato físico y psicológico permanente por parte de su mamá adoptiva. Aunque ella, la verdad, prefiere llamarla madrastra, pues cree que una madre nunca sería capaz de hacerle eso a un hijo. Entonces yo decía, no, yo tengo que saber algún día de dónde soy, quién es mi mamá. A veces decía yo, bueno, mi mamá, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué tal cosa? Nunca terminó el bachillerato y a los 21 años ya tenía 2 hijas. Y mientras aprendía a ser mamá, iba creciendo en ella el afán de buscar a su propia madre. Porque aunque su papá nunca le dijo de frente de dónde venía, ella se olía la verdad desde muy niña. Así que se puso las botas de investigadora y empezó a armar el rompecabezas de su pasado. Pero claro, la primera pieza la tenía su papá adoptivo. Entonces yo le decía a mi papá, ¿verdad que yo soy adoptada? Entonces él se quedó como así y me dijo, sí, mamita, pero yo la quiero a usted como mi hija. Entonces yo empecé como ahí a decirle a él, pero ¿quién es mi papá? ¿Quién es mi mamá? ¿Qué pasó con ellos? Con unos pesos que consiguió prestados viajó a Manizales, donde su padre la había adoptado. Allá le cerraron las puertas en hospitales y oficinas públicas. Le dijeron hasta el cansancio que era imposible recoger datos de una tragedia que había arrasado hasta con los archivos de la época. Y cuando estaba a punto de tirar la toalla y enterrar definitivamente a su familia biológica, dio con el nombre de su mamá. Y solo con ese dato se fue para la prensa a ver quién le paraba bolas. Entonces yo le conté al señor, le dije, vea, yo quiero que me colaboren porque yo estoy buscando a mi mamá, yo fui adoptada, yo quiero saber de mi mamá. El señor muy amable me dijo, sí, claro, me tomó la entrevista y todo eso y yo le conté todo y ahí quedó. Él lo sacó por el Cubo y la Patria y todo eso. Pasaron días, meses, y no apareció nadie.
Ángela volvió a Barrancabermeja, a su casa sencilla frente a un pozo petrolero, a su trabajo de medio tiempo como aseadora, al puesto de carretera donde vende morcillas con yuca todas las tardes para completar lo del arriendo y el estudio de sus hijas. Hasta que un año después entró la llamada de Francisco, de la Fundación Armando Armero, quien le dijo que muy probablemente tenía una hermana. Jennifer, como juiciosa investigadora y periodista, pues mira en redes, me dice, oiga, vea, yo encontré esta historia. Entonces yo, bueno, pues, ¿cómo solucionamos esto? Pues llamémosla pues de una. Uy, no, espere, no, de una llamémosla, pan. Yo de una vez le dije al señor, yo le digo algo, yo plata no tengo. Pero no era una estafa. Era que Jennifer, su hermana perdida, había encontrado en internet la nota de prensa en la que ella buscaba a su mamá, quien curiosamente tenía el mismo nombre de la señora que aparecía en los papeles de adopción como su madre. Y yo, no puede ser posible, o sea, que haya sido tan sencillo, ¿no? El hablar con ella, de repente estoy escuchando la voz de alguien que puede ser mi hermana. Jennifer estaba entonces a 8.000 kilómetros de distancia y sabía muy poco sobre sus orígenes, aunque sus padres adoptivos nunca le ocultaron que había nacido cerca del volcán, que su papá biológico había muerto tras la erupción y que ella siempre había tenido un aroma especial, un aroma café. Y después sí que podría ser ella, ¿no? Recuerdo desde que tengo uso de razón que me dijeron que venía de aquí, de Colombia, y me prepararon un álbum de fotos de cuando vinieron a por mí, a Manizales, y ahí pues me iban explicando. Y la verdad es que me lo explicaron muy bonito, diciendo pues eso, que yo venía de Colombia como el café. A pesar de crecer en una familia que no pasaba angustias económicas, su vida no ha sido tan fácil. Claro, ser un adolescente que se veía diferente en una ciudad de pocos inmigrantes la hacía sentir un bicho raro. Y entonces era como un poco la distinta, que siempre me decían la china, por eso que tengo unos rasgos muy así, los ojos muy rasgados, y al vivir en Valladolid, que hace frío, pues tampoco me ha dado mucho el sol, y me decían más asiática que colombiana, entonces me molestaba bastante. Jennifer sentía un afán incontrolable de encontrar sus orígenes. Buscó a otros niños perdidos que fueron adoptados en Europa. Incluso viajó a Colombia para buscar pistas sobre su pasado más remoto. Pero igual que su hermana, se encontró con todo tipo de trabas burocráticas. Así que volvió a España y siguió con su trabajo de periodista en un programa del corazón que por esas coincidencias absurdas de la vida se llama Lazos de Sangre, como si fuera el título de su propia historia. Y también siguió trabajando en un documental sobre su vida que se llama Hija del Volcán. Estas muestras de sangre las tomó usted. Claro. Y usted le lleva esto al doctor Yunis. Y al doctor Yunis le llevo esto clasificado. Le digo, mira, de pronto este adoptado, crucémoslo especialmente primero con este que puede ser, puede que sí, puede que no. La prueba de sangre entonces nos mostró que su perfil genético de ADN mitocondrial era idéntico, lo cual nos confirmaba que ese perfil de esas dos personas tenía esa relación de ese vínculo materno. Usted está 100% seguro de que ellas dos son hermanas. La prueba de ADN mitocondrial nos muestra que están relacionadas, ¿no?, por línea materna, y el documento que dice que su mamá se llamaba igual es lo que nos cierra, ¿no?, esa confirmación de la prueba de ADN. Y precisamente para hacer creíble semejante novelón de la vida real estaba el doctor Juan José Yunis, un señor genetista, miembro de una estirpe de reputados científicos que se ha encargado de recoger muestras de sangre de centenares de sobrevivientes de Armero, entre ellos los llamados niños perdidos. Y este es el cuarto reencuentro de familiares de Armero que sus análisis han confirmado. Hemos tener en este momento algo más de 300 personas estudiadas en la base de datos, de las cuales entre 40 a 50 son lo que nosotros llamamos los niños o las niñas perdidas de Armero, que en este momento son adultos, que fueron adoptados, que se encuentran la mayoría fuera del país y que entonces han dado su muestra porque quieren ubicar a sus familias. Tras confirmar la noticia, Jennifer empacó maletas, viajó a Colombia y selló el reencuentro con un abrazo sentido. Que no puede ser posible, es que esto no me puede estar ocurriendo a mí. Para ella todavía es duro, o sea, cree que eso es algo como una mentira. Somos muy diferentes, además. Ella es muy emotiva. Yo soy como esa parte castellana fría, ¿no? De espera, soy muy racional. Ya uno por lo menos sabe que tiene una hermana, alguien
y su vida ha sido bastante dura, ¿no? Y la mía, pues eso, pues parece un cuento de hadas, ¿no? Comparada con la de ella, que ha tenido que luchar muchísimo por sacar adelante también su familia, que tiene 2 niñas. Pero las dos coinciden en que su historia de la vida real, por más novelesca e inverosímil, todavía no ha llegado a su fin. Falta mucho por recorrer en su propio cuento macondiano, que solo tendrá un final realmente feliz cuando sepan qué fue de su madre biológica. Si mi mamá está muerta, pues bueno, listo, uno tiene que aceptarlo. Pero si mi mamá está viva, por lo menos va a ser algo, yo creo que es algo inesperado que yo. Porque tengo muchas cosas que hablar con ella. Me ha hecho mucha falta esa mamá. Que ninguna de las dos la vamos a juzgar, ¿no? Por el hecho de habernos dado una adopción, si eso era lo que deseaba, o por haber pasado una mala racha. Es como, no, solo queremos saber pues cuáles son nuestros orígenes, ¿no? Qué es lo que pasó entonces para terminar de estar tranquilos. A pesar de la dicha de este reencuentro que pintaba imposible, todavía queda una pregunta suelta en el ambiente. Una pregunta medio absurda, que nunca tendrá respuesta. ¿Por qué la suerte las llevó a lugares tan diferentes? Tú te sientes eso como una marioneta que tuvo pues yo la suerte de ir a parar a España y Ángela de quedarse en Colombia, ¿no? Yo hubiera corrido con la suerte que corrió Jennifer. Porque, diciéndolo así, ella es alguien en la vida, es una profesional. Muchos dicen que son igualitas, que tienen la misma sonrisa y la misma forma de la cara. Otros las ven tan diferentes como el invierno español y el sol inclemente de Barranca. O como sus realidades. Unas realidades tan antagónicas que el simple hecho de haberse encontrado ya es tan insólito como que una colombiana crezca en Valladolid. O mejor, como tener petróleo en el patio de su propia casa. Después del reencuentro, el objetivo de estas 2 hermanas es encontrar a su mamá, María Dorian Tapasco. Sospechan que puede vivir en Manizales o en Río Sucio, Caldas. Si alguien tiene información que pueda dar con su paradero, comuníquense por favor con la Fundación Armando Armero y ayude a que la historia de Ángela y Jennifer tenga un final doblemente feliz. Nos vemos después de comerciales. El tesoro que desenterró el actor Julio Sánchez Cócaro. Los espero, ya nos vemos. Julio Sánchez ha hecho de torero, de cura, de amante. Ahora es un papá amoroso, pero borracho en amar y vivir. Pero en la vida real es el padre de Bariel y el detective que desenterró y desempolvó una película hecha en 35 milímetros con el testimonio triste de la vida de los niños de la calle en Bogotá. Las imágenes no mienten, la realidad era difícil y la ciudad en pañales, pero preciosa. La nena Arrázola estuvo en la premier privada para los informantes. Los suizos no entendían, decían, ¿dónde está el niño? El niño es él. Ya tú estabas bañado, estaba bañado, arreglado, vestido, todo peinadito de lado. No, el niño, el niño sucio, el gamén, es él, es que él es un actor. ¡Wow! Entonces entendieron y les pareció interesante que puedan tener un actor en su película porque dentro de todos los muchachos. Era más fácil manejar, más fácil de manejar. Claro, habían otros con los que salgo ahí que eran gamecitos de verdad. Julio Sánchez Cócaro no podía estar más ansioso y emocionado ese día, porque a pesar de la pinta que le pusieron, iba a protagonizar una película sobre gamines en Bogotá, que iba a producir una compañía de Suiza. Era el año de 1976 y él apenas tenía 12 años. Yo decía, ¿por qué mi mamá y mi papá me metieron en esto? Yo ya quería decir, yo no soy gamín, sáquenme de aquí. Debía interpretar a un gamín, a Ricardo, un niño callejero, mal hablado, mal vestido y sucio, que vivía en las calles bogotanas. Oiga, ¿el billete de la calle no era suyo? Mi papá y mi mamá llevaron a los puentes de la 26, que era un punto donde iban a recoger, y cuando lo fueron a recoger, me botaron allá, vaya para allá. Y yo veo ese camión lleno de gamines de verdad, de niños de la calle. Yo me subo a ese camión, a ver, venga para acá, pum, me subieron. Y empiezan a preguntarme cosas, ¿no? ¿Y usted qué parche? ¿Y dónde es que usted la juega? Y yo no sabía qué decir. ¿Eres tú, Ricardo? Baja. Le tocaba sostener el papel y que ninguno de los gamines se diera cuenta de que era algo así como un infiltrado. Pasara lo que pasara, era uno más. Así por momentos sintiera pánico. Llegué a la estación 40, los requisaron, pero se quedaron con armas, entonces ellos pelearon en el patio, yo estaba arrinconado. ¿Qué armas tenían los gamines muchachos? Navajas y una cosa que se llamaba como lesna o algo así, que era como un cosito puntudo, como un chuzo. Como un chuzo. Un chuzo que eso mataban. Y el miedo le ganaba.
pero llegó el casting y lo pasó de inmediato. Julio, ¿y los muchachos con los que tú estabas en Los Gamines nunca se dieron cuenta que eras un actor? Ya en el rodaje de la película, sí. Ah, ok. Sí, porque ya el tratamiento conmigo era de actor y ya entraba yo al hotel, ellos no podían entrar. ¿Nos qué? ¿Echamos un pierde y paga? Soy principiante. Fresco que yo no estoy buscando marrano. Era toda una novedad en esa época que los europeos vinieran a grabar a Colombia y que él hubiera sido el elegido. Eso era como tocar el cielo con las manos. ¿Tienes hambre? Uy, si desde que me echó Mancho la tomba me tenían marcando calavera. Me tocó hacer curso con un man que embetunaba varios días para aprender a embetunar porque supuestamente él sabía embetunar, entonces me tocó prepararme y aprendí. Miren, esa habilidad, Dios mío. El rodaje duró 1 mes y medio por el centro de Bogotá. Fue grabada en 35 milímetros con una sola cámara. Pues antes yo vivía en el campo. Mis taitas se pisaron para la ciudad. ¿No era mejor en el campo? Julio Sánchez, con esa voz chillona de preadolescente flacuchento y con el pelo liso echado hacia adelante, se ve paseando por toda la película con soltura y hasta con cierta insolencia, aprendiendo un tono y un lenguaje. Si el trance salía bacano, los manes me tumbaban y después me cascaban. ¿No podrías defenderte? Ay, si una vez Fercho el cojo me embistió con un fierrazo así. No, yo hablaba toñerito y todo así y tal. Pero esta cacharrita me ha protegido de toda la mala lucha. Entonces, no, yo aquí en los puentes de la 26 hice, no, yo no le he visto aquí, ñero. Y yo, uy, Dios mío, ¿qué digo? No, es que me la paso en la Macarena. Yo tampoco le he visto, que yo soy de la Perse. Bueno, me tocaba torear y torear hasta que medio los convencí que yo pertenecía al parche. Y aquí está, en la Plaza de Bolívar, una de las primeras escenas. Aparece Ricardo el Gamín siguiendo a una mujer con cartera al hombro. Va detrás con sus pasitos cortos y certeros. Se le aproxima y en un abrir y cerrar de ojos le arranca el bolso y sale corriendo. El europeo, un actor suizo que no hablaba ni jota de español, que se limitó a aprenderse los libretos de memoria, quedó impávido con el raponazo que acababa de ver y sigue a Ricardo con la mirada. ¿Cuál es la diferencia entre los dos países? Todo es mucho más ilusión. Va rodando la cinta y se va viendo cómo el suizo y el gamín se vuelven amigos y andan para arriba y para abajo. ¿Qué querías ser tú cuando seas grande? ¿Guerrillero? ¿O presidente de la República? El actor va descubriendo de la mano de este muchachito atrevido y espontáneo cómo es vivir en la calle y cómo era esa Bogotá de los años 70. ¿Y nadie conoce el refugio? Nadie, ñerito. Solo usted. Ñerito. La cámara se va paseando con toda la contemplación del caso por las calles, barrios, tiendas y talleres. Una diferencia abismal de lo que era y lo que hoy es. Los buses recorrían las principales calles. Los carros particulares eran largos y anchos y transitaban sin trancones. ¿Esto es lo que es la novena hoy? Y ahí está la estación. Ahí está la estación de la novena, mira. Sí, señor. Deme una moneda. La bota de los pantalones era ancha y las corbatas gruesas. Sacos a cuadro y pañoletas en las mujeres. La plaza de mercado era el domingo, en un barrio céntrico, y allí Julio hace una escena magistral que el suizo no logra definir del todo y solo mira un poco abismado. ¿Qué has menudo aquí? Buscando más palayas por la mañana. Arriba en la plaza de Belén, donde queda la iglesia y todo, ahí arman una placita los fines de semana. Aquí es donde le voy a enseñar a él cómo se mueve la plaza, que es la plaza de mercado. ¿Dónde lo cogiste? Se me apareció. Pero si tengo dinero. Es que la calle no cambia, era y sigue siendo eso, sobrevivir a punta de robos y amenazas. Claro, sin tanto muerto en esa época. Ricardo, ¿es su hijo? Ricardo lleva al europeo donde su padrastro, un tipo rudo y arbitrario con él. Natural de la provincia de Boyacá. Ella se trasladó aquí con sus hijos. Ay, tan lindo. Y es aquí donde Julio se encoge. Se pasa las manos por los ojos y las lágrimas le salen con facilidad. Ese actor es su papá en la vida real. Era su padre. Omar Sánchez, uno de los actores que inauguró la televisión en Colombia y que murió ya hace 22 años. Sabe calcular y escribir. Yo mismo me extrañaba viéndolo. Cuando yo veo a mi papá, empiezo a gritar, mi papá, mi papá, mi papá. Lo más lindo de ver a mi abuelo fue ver la reacción de mi papá, porque reaccionó como un niño chiquito. Y todos se emocionaron, empezaron a llorar. Paramos un momentico, nos abrazábamos la cosa.
ver a mi papá después de 22 años de muerto es muy difícil. Se marchó con sus 12 años. Ahora anda por ahí en las calles. Su mirada queda fija en la pantalla. Ve a su padre y se ve a él. Se parecen mucho. Y Julio, aunque estudió pedagogía, no tuvo más remedio que ser actor. Como actores son sus hijos Adrián y Bariel. Mire, vea, de Gamincito, véalo. Y no se cansa de contarles que cuando ni siquiera había terminado el bachillerato, ya había participado en La María, la novela de Jorge Isaac, que fue llevada a la televisión. Y él tan solo tenía 6 años en esa época. Aquí estamos todos. Para mí es espectacular verlo tan chiquito y verlo pues actuar tan bien, tan chiquito, porque después hablábamos y decíamos todo, las transiciones, las pausas, o sea, el tono, todo era tan chiquito y lo hacía muy bien. Fresco que eso no es lejos, lejos allí nomás. Va pasando la cinta y el gamín y el suizo se van entendiendo cada vez mejor, hasta el punto que lo lleva a la sabana de Bogotá. Y de paso, lo obliga a ver una escena cotidiana aquí, pero inusual allá. Mira, ahí está lo del ganado. Ah, aquí van para el matadero. Sí. Y así van marcando el ganado con un pedazo de hierro caliente que queda en el cuero del animal. Lo hacen con absoluto desparpajo y hasta con un gesto de apatía, como si todo eso fuera normal y tocara hacerlo. Y ahorita mira cómo lo sacan. Es que era muy animal la cosa, era bestial. Unas las venden, otras las llevan al matadero. El suizo sigue sin asimilar tanto golpe de realidad en este submundo. Ricardo lo invita a una corrida de toros en la plaza que estaba a reventar. Esta cámara está en las torres del parque. Una cenital de esa época dice, no, pero ¿cómo hicieron? No pierde foco. Para eso se necesita ser muy profesional. Es que nos llevaban años los en cine los suizos. Esa misma cámara sigue sin moverse a Pepe Cáceres, el torero de moda en esos años 70 y 80, cuando los entendidos lo interpretaban como un arte sublime. Mira esto. Hasta que llegue el momento en que sacan la ira profunda de los animalistas y que por eso han puesto al toreo en jaque. Obviamente hoy en día uno no está a favor de eso, pero ese tipo toreaba increíble. ¡Wow! Pasaron los karts, caminaron por la ciudad y la película ya llega a su fin. Y es cuando el suizo se da cuenta que Ricardo le robó la billetera. Y en el avión de regreso, encuentra que él le regaló una estampita de la Virgen de Guadalupe para que lo cuide siempre. Mira cómo era la 26. Potrero a este lado, potrero a este lado. La ciudad ya. La escena final es sobre la calle 26, antes de Transmilenio y de edificios de hoteles y oficinas. Era un pastizal con alambres de púas. Me encanta ese final, me parece tan simbólico y tan... Mira el dramatismo de él. Perdió a su amigo. Y no fue gratis. Julio no solo recibió palmaditas en el hombro, sino que le pagaron muy bien, incluso mejor que a su papá, que era tremendo figurón en esos años. Yo era un niño que cobraba. Mi papá decía, ¿cuánto vas a cobrar por la película? Y yo, $1,000. Cobra y si te pagan, pues listo. Y si no, negocio. ¿Cuánto vas a cobrar? $1,000. Nos parece bien. Esperaba con ansias el estreno. No veía la hora de mostrarles a sus amigos del colegio la película. A los pocos días se enteró de que a los suizos les robaron y que se fueron desilusionados de Colombia, sin muchas ganas de volver ni saber nada de este país. En otras palabras, lo que habían grabado en la ficción se les volvió una realidad de verdad. Y le robaron una cámara con unos broches de película. Y ellos entraron como en pánico, se fueron del país, muy bravos del país en ese momento, y rompieron relaciones con el país. Pero por la cabeza de Julio jamás pasó la idea de que por ese robo él jamás volvería a saber nada de la película. Todo lo contrario, pensó que el estreno sería pronto y eso lo ilusionaba. Pasados como 10 años, cuando yo tenía como 22 antes de casarme, llamé a Gustavo y le dije, Gustavo, ¿qué pasó con la película? Me dijo, no sabemos nada de ellos, absolutamente nada. Me casé, tuve mis hijos y tengo mucha confianza con mi hija. Y me acordé de la película y empecé a hablarle con una pasión de la película y con un amor y de la experiencia que tuve con estos suizos. Y ya me miró a los ojos y me dijo, papá, ¿tú me puedes regalar esa película algún día? No, padre, yo no te puedo Laura decir. Montoya, por Dios, es de mi bolsillo, no es de la iglesia, niña. Julio se hizo más famoso. Se volvió actor de primera línea, protagonizaba la vida de César Rincón, la novela Oye Bonita, La Niña, La Peluquería, Laura la Santa Colombiana y ahora está en Amar y Vivir, donde personifica un papá atento y un marido borracho que le cae bien a todo el mundo. No me diga eso, mire, nosotros tenemos una hija hermosa. Luego se casó con Patricia, su compañera de pupitre, cuando se le dio por estudiar pedagogía. Y nada que se le quitaba de la cabeza la idea de esa película.
El Internet por ese año apenas daba sus primeros pasos y él no tenía datos para llegar tan lejos. Le dije, mi amor, si la encuentro te la regalo. Ella la quería de 15, pero de 15 fue imposible regalársela porque en ese momento Internet precario, comunicaciones precarias, o sea, fue muy difícil. La promesa quedó en nada. Shadi cumplió 15 y hasta 20 años y nada de la bendita cinta. Además, Julio no se acordaba del nombre de la productora, ni de los actores, ni del director. Solo se había grabado un nombre y de muy poco le servía. Yo contacté a unas amigas del colegio que se fueron a vivir a Suiza. Las contacté y digo, oye, yo tengo un proyecto, mira, quiero conseguir esta película para mi hija. Quiero regalársela algún día. Entonces, ellas dicen, ay, qué chévere, sí, danos sus datos. Y así, de repente, como a veces pasan las mejores cosas de la vida, apareció la cinta y su hijo Adrián fue el guardián de ese secreto para sorprender a su padre. Se lo conté a mi hermana, a Shadi, y a mi mamá también, yo te lo alcancé a contar. Sí, me contó y ahí empezó el sufrimiento. Entonces mi mamá a veces decía que la peli, que no, y tocaban por la tarde para que no dijera nada. Entonces... Mejor dicho, ya no sabe guardar secretos. No, yo sí sé guardar secretos, pero pues se me hacía muy largo el tiempo para que él pudiera tener la sorpresa. Señor que hizo la película, ¿se acuerda de ti? ¿Y la encontré? Ay. Uy. Me emocioné de una manera terrible y le digo, allá, dime la verdad. Si tu hijo tiene la película y me la entrega, yo se la entrego a mi hija. Ay, no, qué regalo más lindo. Ay, Dios. Muchas gracias. Hijo, qué momento tan increíble. O sea, yo lloré como medio. Yo lloro despidiendo un avión de carga, ¿no? Pero este momento fue sublime. Muy tierno, verte ahí chiquitico. La cuentan como si fuera la primera vez y de nuevo las risas y la complicidad. Yo estaba con Cuando habló. ¿Tiene virus? Mamá, ¿te enamoraste de un mierda? No, mentira. Uy, sí. No, eso sí. No mentiras, qué pecado. Esa película llena de orgullo a sus hijos y él no cabe de la felicidad. O simplemente en la calle. Y no sabe cuántas veces la ha visto. Parece que no se cansa de mirarla. Bocas o grandes. Estoy buscando a un muchacho llamado Ricardo. ¿Lo ha asaltado? ¿Le ha robado? No solo aparece su papá, sino María Eugenia Dávila, una actriz que fue protagonista por más de 30 años y que murió hace algunos años. Esos muchachos viven en grupos y trabajan en grupos. Julio Sánchez no se cambia por nadie. Recuperó la película de su vida, que a la larga es el legado de una familia dedicada a la televisión, que lleva más de 50 años en este oficio, que ha pasado de padre a hijo, y que sus rostros se han quedado en cada televidente que los ve bailando, cantando, actuando, con ese carisma que solo tienen los que saben hacer bien las cosas. El plan de Julio es conseguir un aliado para proyectar la película y los fondos que se recojan por taquilla entregarlos a una fundación que ayude a los niños de la calle. Ojalá lo consiga pronto. Después de comerciales, no se vayan, el grito de auxilio de la mamá y del bebé aullador. Ya nos vemos. El Zoológico de Santa Fe en Medellín es el único del país que se especializa en la rehabilitación del mono aullador rojo, una especie amenazada por el comercio ilegal. Un proceso largo que puede durar hasta 3 años y pueden devolverlo sano y salvo a la selva. A Marta Yarse le dicen la mamá aulladora, y por algo será. Ana Patricia Torres escuchó los secretos para criar y sacar adelante a estos micos, víctimas del maltrato animal. Los traficantes, para quitarle ese bebé a la mamá, la tienen que matar. Y a veces matar todo el grupo familiar, porque ellos son muy mansitos todos, pero vaya usted, coja uno de esos y chille y verá que todos le vienen encima a usted. Entonces, para ellos quitarle ese bebé, tienen que matar la mamá, el papá y todos los que se le atraviesen. Cualquiera que se les atraviese. A los traficantes del mono aullador rojo no les importa nada. Eso lo sabe muy bien Marta Yarse, esta paisa de 59 años que dedica todos los días de su vida a sanar los dolores de estos micos que recién nacidos los traficantes de animales se los arrancan literalmente de los brazos de sus mamás. Desde hace 20 años lucha para acabar con el tráfico ilegal y con la venta de estos monitos que compran por 40.000 o 50.000 pesos en cualquier carretera.
¿Por qué los cogen así tan pequeñitos? Porque esa es el arma de ellos para que se los compren, porque es que son muy tiernos, tan indefensos. ¿Y cómo no van a ser tiernos si apenas son unos bebés cuando los venden? Parecen de peluche, con esos ojitos tristes, el pelo cobrizo brillante y la cola que es como su quinta pata. Muchas veces se la cortan para que no anden por ahí miqueando. Han llegado quemados, amputados, que les ponen esas correas como para perro y se les incrustan así. Llegó una que le faltaba toda esta parte acá de la piel, también la recuperamos. Pasan de estar en libertad saltando de árbol en árbol para terminar en una jaula o encadenados. Hay unos que llegan demasiado deprimidos, llegan con piojos de humanos, con las uñas pintadas, les cortan los dientes. Pues uno no se alcanza como a imaginar la crueldad de la gente. ¿Se los arrancan? Se los liman o no sé. Un salvajismo sin límites para quienes los compran pensando que un animal salvaje puede convertirse en una mascota. Es que el 50% se muere porque durante los primeros meses de vida necesitan literalmente estar pegados al cuerpo de su mamá. Como ellos viven agarrados al pelo de la mamá, entonces si usted coge un aullador así, ellos se estresan demasiado. Siempre debe ser con una cobijita donde ellos, o un peluche para que ellos tengan de dónde sostenerse, y eso les da como seguridad para que no se estresen tanto. En los últimos 2 años, la Policía Ambiental ha incautado 187 monos aulladores en todo el país. Y al zoológico de Santa Fe, en Medellín, llegan al año aproximadamente 20 monos en unas condiciones lamentables. Aquí hacen hasta lo imposible por salvarlos y por ganarse de nuevo la confianza de estos animales para que puedan volver a su territorio. Más traumatismo. Las historias son crueles, tristes, inhumanas. Un animal muy difícil de tratar. Esta chimpancé se llama Gamina. Llegó sucia, golpeada, pelada, desnutrida y como si fuera poco, le abrieron este hueco en la cara. Le hicieron una perforación acá, entonces ella cuando masticaba se le salía la comida por ahí. ¿Cuánto fue el maltrato que le hicieron a ese animalito? Que en una ocasión la fuimos a coger y de los nervios, de la cosa que le dio, empezó a convulsionar. Casi se le muere al veterinario ese día. Entonces yo digo, imagínense cómo sería el trato que le dieron a ella, que ella no permitían que nadie le arrimara y que nadie la tocara. Después de muchos mimos de doña Marta, Gamina se recuperó. Dejó atrás la depresión y el miedo para volver libre a vivir en el monte. Pero no todos tienen la suerte de Gamina. Entonces es muy triste porque llegan en muy mal estado. Lo sacamos adelante. Cuando ya pensamos que lo logramos, que ya está recuperado, en un momento cualquiera el animal volvió y decayó y se nos murió. Entonces eso es muy difícil. Pero a pesar del dolor, Marta sigue haciendo su trabajo y como cualquier mamá les da tetero, les pone pañal, los baña y hasta les canta canciones de cuna para que se duerman. Sí, yo lo quiero mucho. Yo les digo, duérmase mi bebé, este es el bebé que se va a dormir, si no viene el coco, así como si le estuviera cantando a un niño. Ese me marcó mucho porque me lo trajeron que me cabía en la mano, entonces lo envolvíamos en cobijas, lo metía en una mochila, lo cargaba, le metimos un reloj para que él escuchara el titá como si fuera el corazón de la mamá. Durante estos años a cargo de los aulladores ha sido hasta mamá canguro. Ha tenido que guardar los bebés monos en la blusa y llevárselos a su casa para cuidarlos de noche. Yo les hacía un combuche con muchas cobijas y acostaba a los 3 micos ahí. A veces yo estaba dormida cuando yo sentía algo por aquí y era el miquito que se salía de la cobija y se me encaramaba por acá. Es un trabajo muy, muy bonito y muy satisfactorio. Este zoológico es como la tierra prometida a donde llegan los animales maltratados. Un inmenso grupo de biólogos, veterinarios y expertos los recuperan y les enseñan el camino para volver a casa. Marta llega todos los días a las 7 de la mañana. ¡Hola, mis bebés! ¿Cómo amanecieron? Entra a las jaulas, los saluda y a todos les tiene nombre. Los abraza y los consiente. ¿Cómo amanecieron los niños de la casa? ¿Cómo amanecieron? Luego les limpia la jaula y les sirve el desayuno. Esta operación se repite 3 veces al día y cada vez que llega un aullador nuevo,
Lo ponen en una jaula aparte mientras se acostumbra a estar con los demás. El día que yo le quité esa cobija para lavarla, ese animal me hizo llorar. Él me pedía esa cobija así, yo decía, ¿pero por qué? Le lavé la cobija, como era en la lavadora, se secó rapidito. Cuando se la volví a entregar, usted no se alcanza a imaginar la felicidad de ese mico. Cogía esa cobija y se sobaba con ella así, y se acostaba envuelto en esa cobija. Yo lo cargaba, le conversaba, y así hasta que ya fue dejando. Pasaron muchos meses, pero ya luego le pudimos aproximar a los otros grupos. El drama de pasar de mano en mano. Los traficantes se los arrancan recién nacidos a la mamá. Los que los compran o los revenden o los enjaulan, y los que están de buenas llegan a este centro de rehabilitación. Ellos se creían que eran humanos. Entonces yo no sabía que eran micos, entonces ya escuchando los otros, ya ellos van empezando a aullar, ya van empezando a trepar, a comerse en las hojitas y todo eso. La ignorancia es atrevida. Les dan de todo y no están diseñados para comer bandeja paisa, sancocho de gallina, dulces o chocolates. Nada que ver con las hojas y los frutos que comen en la selva. Marta y Jonathan Álvarez, el coordinador de veterinaria del zoológico, son los encargados de enseñarles a comer de nuevo. Llegan con abdomen distendido, acumulación de gases, muchas diarreas, y es porque hay un desbalance en la nutrición. Ellos son de hábitos folívoros, entonces se alimentan de flores, tallos y hojas. Su sistema digestivo está acostumbrado a fermentar todo ese material vegetal, y cuando las personas los tienen en cautiverios, le ofrecen cualquier cosa de lo que nosotros nos alimentamos. También aprenden a aullar. Es un rugido fuerte, grave. Alcanza a parecerse al de un tigre y asusta. Por eso también los conocen como los monos cotudos o diplomáticos, porque este grito es su forma de defenderse y de avisarle a otros animales que este es su territorio. También como para decir, tú aullas conmigo, eres parte de mi grupo, entonces aulla y marcamos nuestro territorio. ¡Qué ironía! Después de 3 años de trabajo para recuperarlos, estos monos aprenden a tenerle miedo a los mismos humanos que los rescataron. Utilizamos algunos maniquíes, entonces ellos se asustan. Utilizamos mangueras con agua para asustarlos también, ayudarlos a que estén en la zona segura de los recintos, que es la parte alta donde se les ofrece la comida. Y también en algunas ocasiones los perseguimos con varas, tratando de asustarlos. Todo para que se alejen de los traficantes y enseñarles a defenderse en el bosque. Tenemos otro tipo de entrenamientos que son entrenamientos con depredadores. Entonces utilizamos sonidos, olores de animales que son depredadores naturales para ellos, y en ocasiones animales que tenemos dentro del parque que podemos manejar, por ejemplo zorros, algunos felinos pequeños, boas. Las introducimos dentro de los recintos para que ellos empiecen a hacer un reconocimiento de sus depredadores naturales. Cuando la liberación está cerca, doña Marta deja de hablarles y de consentirlos. Hace un voto de silencio muy doloroso para ella, pero necesario para que ellos fortalezcan esta nueva familia que doña Marta prepara para su liberación. El proceso de preliberación es el más duro para mí, y yo creo que para ellos también. Porque los animales son muy inteligentes, y yo digo, pues ellos qué pensarán, si esta primero me cargaba, me mimaba tanto, porque ya que estoy acá no me voltea a ver y le es indiferente, y si me paro en el piso del hábitat me tira agua y todo eso, entonces ¿qué pasa, cierto? Hasta que llegó el día de liberarlos. A las 3 de la madrugada, los veterinarios del zoológico los meten de a uno en estos guacales y los ayudamos a montarlos en esta camioneta. Miran entre las cajas sin entender a dónde los llevan. Viajamos durante 8 horas hasta que llegamos a la reserva natural que queda en el Magdalena Medio antioqueño. Luego caminamos durante 2 horas más hasta que los dejamos en esta enorme jaula en la que pasarán unos días hasta que se acostumbren al clima y a su nuevo ambiente. Aclimatándose a la temperatura, a la humedad,
a los bichitos, a los zancudos. Estuvimos ofreciéndoles también diferentes elementos de la dieta natural, diferentes plantas, árboles, hojas. Entonces ellos ya más o menos saben qué encuentran. Igual lo que esperamos cuando abramos es que lentamente vayan saliendo, ellos van a empezar a explorar. Abrimos la jaula y poco a poco van saliendo y van explorando el lugar. Lo primero es treparse lo más alto que pueden en los árboles y echar una miradita hacia abajo con mucha curiosidad. Se paran encima de la jaula y miran a doña Marta como pidiéndole permiso para irse. Al final han vivido casi toda su vida encerrados y es extraño para ellos salir sin tener que regresar. Los conocemos de toda la vida. Estamos muy contentos de poder traerlos nuevamente al bosque. Y vamos a estar acompañándolos. Este momento resume todos los esfuerzos de este proyecto que desde 1999 ha liberado a 300 monos aulladores. Solo para poder rehabilitar y devolver al bosque a estos 14, debieron invertir 190 millones de pesos. Sentí una alegría inmensa cuando los vi que treparon esos árboles. O sea, la alegría fue muy grande, pues porque miren ese bosque tan lindo donde van a vivir. Pero también me dio mucha tristeza porque ya no los voy a volver a ver. Este último adiós es quizás el más emocionante. No solo porque rescató a este grupo de los traficantes inescrupulosos, sino porque desde hoy se jubila y así se despide de toda una vida entregada a los animales del zoológico. Yo a esos aulladores, yo los amé con el alma, son todo para mí. Sí, yo los he querido mucho. Sí, pues que no, mire que yo los he tenido desde bebecitos. Eso es una cosa muy horrible ya, y saber que ya ni eso ni ninguno de nosotros, porque ya me voy para la casa. Si estos monos pudieran hablar, el aullido que escucharía doña Marta sería de gratitud. Ojalá el rugido de los defensores de animales sea más fuerte y se escuche en todo el país. El 11 de marzo, el zoológico cumple 60 años de trabajar por la rehabilitación y la conservación de las 156 especies que alberga. Que sean muchos años más. Si quiere revivir alguna de nuestras historias, vaya a nuestro portal losinformantes.co o a nuestra página de Facebook y listo. A continuación, en Séptimo Día, incendios en viviendas que cobran cada vez más vidas en el país. No se lo pierda. Y después Voz Populi para terminar la semana como toca, con una sonrisa. Los espero, como siempre, el próximo domingo con otras 3 grandes historias. Buenas noches, que descansen.